Buen día tengan todos ustedes. En este video continuaremos con la medición de voltaje en un circuito paralelo alimentado con corriente alterna. Como ya sabemos, en un circuito paralelo el voltaje es el mismo para cada una de las resistencias, ya que cada una de ellas se alimenta directamente de la fuente, como estamos observando en el gráfico. Para registrar los datos utilizaremos nuestra tabla de Excel con el propósito de registrar y verificar. Ya con el circuito conectado y encendido, nuestro tester ubicado en el voltímetro para corriente alterna, procedemos a medir. Para la resistencia 1 tenemos 5.9 voltios, se aproxima a los 6, ahí lo tenemos. Para la resistencia 2 tenemos 5.9 voltios. Para la resistencia número 3 tenemos 5.9 voltios, ¿sí? Y ahí estamos observando cómo el voltaje es igual para todas las resistencias. En nuestra tabla podemos colocar el valor aproximado, 5.9, serían 6 voltios, que tiene el circuito. Y aquí podemos ver que en los circuitos paralelos el voltaje de alimentación es el mismo que tienen cada una de las resistencias. Continuaremos con el proceso de medición, esta vez empleando el voltímetro de corriente alterna. Para realizar la práctica, esta vez utilizaremos este circuito compuesto por 3 bombillos, donde tendríamos que el bombillo 1 sería la resistencia 1, el bombillo 2 la resistencia número 2 y el bombillo 3 la resistencia número 3. También contamos con una fuente de alimentación de corriente alterna de bajo voltaje, otro tester que nos permite mayor resolución a la hora de tomar los datos, ya que el que se venía empleando tiene una escala de 0 a 200 y esto nos puede dar a nosotros imprecisiones a la hora de tomar los datos de voltaje. Como ya sabemos, todo voltímetro se conecta en paralelo a la fuente o a la carga del circuito. Lo que tenemos aquí es un circuito serie y como vamos a ver nosotros aquí en el gráfico, tenemos un circuito serie alimentado por una fuente de corriente alterna y podemos observar cómo el voltímetro se conecta en paralelo a las diferentes resistencias del circuito. De esta forma es que se toman los datos de voltaje en un circuito serie. Es de anotar que en los circuitos de corriente alterna no se tiene en cuenta la polaridad, ya que la corriente alterna no tiene polaridad. Por eso los terminales en el gráfico aparecen sin polaridad, lo que quiere decir que nosotros podemos conectar nuestro voltímetro sin tener en cuenta dónde irá el positivo o el negativo en la fuente o en las resistencias que componen el circuito. Registraremos los datos en una tabla de Excel y luego verificaremos el voltaje total. Encendemos la fuente de voltaje, encendemos nuestro circuito, ubicamos la perilla en el instrumento que necesitamos, en este caso el voltímetro, seleccionamos el tipo de corriente, está en DC, ahora lo pasamos a AC. Tomamos el primer dato, $3,111 voltios. Lo registramos. Continuamos con la segunda resistencia.
y nos da un voltaje de 3,284 voltios. Lo registramos y vamos con nuestra última resistencia. Nos da un valor de 3,144 voltios. Lo registramos. Aquí nos está dando un voltaje total de 9,5 voltios. Vamos a verificar con la fuente. Y ahí nos está dando 9,5 voltios como nos registra en la tabla. Podemos ver que se cumple la aplicación de la ley de Ohm para los circuitos serie. Con esto concluimos nosotros la medición en circuitos serie para corriente continua y para corriente alterna. Muchas gracias y nos vemos en clase.